Lo dicho, en los contenidos de la mañana en Camino, hoy nos acompaña, como siempre, en su habitual columna de análisis internacional, Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan Raúl. Buen día, un gran gusto estar por acá. Gracias por estar, como siempre, aquí, ayudarnos a poner la mañana en camino. Hay un salpicado interesante de cuestiones internacionales. Me gustaría, si a vos te parece, arrancar con la negación de asilo político por parte del gobierno uruguayo, la negación oficial de asilo político por parte del gobierno uruguayo. En conferencia de prensa, el día lunes, el presidente Tabaré Vázquez negó justamente el asilo para el expresidente de Perú. Tú has hecho mención en la columna anterior sobre este asunto, ¿no? Claro, yo creo que el final demuestra, a mi juicio, el apego de Uruguay a la norma jurídica. A mí me dolió mucho, lo dije acá y lo reitero. Es más, con este resultado, la sensación amarga que me deja es un poquito más grande. Uh-huh. Incluso con instituciones muy amigas que yo quiero y respeto mucho, tuve algunos intercambios epistolares un poco, no duros, pero decepcionados, ¿no? A mí lo que me da pena es que Uruguay siguió todo el protocolo paso a paso conforme a una tradición que viene desde 1830. Uh-huh. Antes de que existiera la Convención de Asilo Político, Uruguay ya lo tenía incorporado en su primer texto constitucional. Entonces, me parece que en el medio ocurrieron cosas que pusieron a Uruguay en el banquillo de los acusados, como que, por ejemplo, cuando se acepta la solicitud, eso es un tema que va de la mano con la norma internacional y originalmente con la norma uruguaya. Hay que aceptar una solicitud de asilo y estudiarla. La respuesta que tuvo el gobierno uruguayo a una solicitud de informe de unas 600 o 700 preguntas, uh-huh, de ese orden, no recuerdo exactamente, fue un Twitter del presidente del Perú. Yo le quitaría los celulares a los mandatarios. O les desactivaría los Twitter, ¿no? Uh-huh. Muy dura, además. Incluso el Twitter, después que se conoció la noticia de que se negaba el asilo del presidente peruano, tampoco me parece muy amable ni muy correcto para un país que incluso negaba un asilo, cosa que Uruguay no suele hacer. Pero después de haber recibido la respuesta del canciller, uh-huh, de haber hablado con el que estaba en el interín viviendo en la residencia del embajador del Uruguay, yo por supuesto que de este tema no, porque no corresponde, pero sí confieso que le escribí varias veces porque debe haber sido una situación muy tensa. Yo lo conozco mucho, el embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros fue segundo mío cuando fui embajador en Argentina. Alan García justamente se estaba hospedando acá, ¿no? En su casa. Por eso. Entonces, en el medio hubo toda una campaña de lo que en Estados Unidos llaman cabildeo, que es una traducción un poco peyorativa desde mi punto de vista. Hay traducciones que a mí no me gustan. Cabildeo me suena a presión indebida, como que Uruguay era un país que se podía apartar de la norma internacional, etcétera, y que entonces había que presionarlo para que se... No, la decisión de conceder o no el asilo es una norma soberana, así lo dicen las convenciones, de cada gobierno, después de haber estudiado y de haber seguido el debido proceso. Incluso hay casos donde, aunque el delito sea común, se concede el asilo si la persecución del delito es por razones políticas. Claro. Entonces todo este estudio se hizo con seriedad, con responsabilidad, y pone al Uruguay ante el concierto de las naciones como un país serio que actuó seriamente. Y que cuando hubo este cabildeo, como le llaman a algunas organizaciones de derechos humanos, lo rechazó y dijo, no, nosotros vamos a tomar la decisión soberanamente y de acuerdo a lo que surja de estas instancias. Entonces, la primera reacción es, se podría haber evitado todo este trato de republiqueta bananera, de decir, bueno, vamos a empezar a mandar telegramas, así tipo
cuando uno se entera que yo mismo, yo soy socio de Amnistía Internacional, por ejemplo, ¿no? Amnistía Internacional no lo hizo, pero lo pongo como ejemplo. Yo cuando recibo una alerta de que en determinado país, por un delito sexual, de repente, por homosexualidad, por ejemplo, condenan a un menor a pena de muerte, y yo mando telegramas, escribo, yo estoy poniendo un ejemplo extremo, sí, pero poner a Uruguay en esa balanza a mí me pareció mal. Pero, O sea que ¿crees positivo el balance, sí, acerca de la decisión del gobierno uruguayo, acerca de poder discriminar lo que es persecución política, justamente dar asilo político a un mandatario perseguido, a un dirigente político, de lo que es... Entonces, que además la resolución fue muy bien fundada. Bastaba, no hay obligación, bastaba con que el presidente diga, no concedemos, no tienen, sí, por qué darle explicaciones a nadie. No, se fundó hasta jurídicamente las razones por las cuales no se concedía, etcétera, etcétera. Dejo planteado como preocupación, espero, revisando las tapas de los diarios, vi alguna otra cosa que anunciamos que estaba pasando, y bueno, a veces uno preferiría no tener razón, pero efectivamente ahora se corrobora que la denuncia no fue ligera. Ya me voy a referir a qué, pero yo manifiesto solo esta preocupación. Por cortesía, porque se trata de un expresidente, se le ha pedido que abandone la embajada del Uruguay, y se le ha dicho que solamente lo va a hacer a través de sus propios mecanismos, es decir, no se va a habilitar que ingresen, que sería, me parece a mí, un atropello, porque es territorio uruguayo soberano, fuerzas policiales, etcétera, etcétera. Yo dejo planteada la duda, y ojalá sea solamente una duda. ¿Qué pasa si Alan García no se va? Es decir, no está previsto que el embajador le haga las valijas a la fuerza, se las deje en la puerta y le pegue un empujón. ¿Por qué digo esto? Porque en el Perú hay un antecedente. O sea, resumiendo, yo lo que digo es, nos comimos un garrón tremendo, sí, porque además cualquiera de las dos decisiones que se tomara iban a venir críticas tremendas. Hace poco estuvo una delegación de parlamentarios peruanos pidiendo que se le diera el asilo político. Tampoco me gusta eso. Es decir, todo lo que significó en este proceso presión sobre las autoridades, a mí me pareció inadecuado. Y así se lo transmití a algunos amigos de organizaciones que encabezaron esto, Human Rights Watch, claro, la WOLA, etcétera. Pero se puede decir que es una prueba en que Uruguay, el gobierno uruguayo, la sortió con satisfacción. Hasta ahora, sí. Lo único que me pregunto yo, y espero que no pase, es ¿qué sucede? Pues son de esos, hablando en criollo, garrones que uno se come, ¿no? Si el presidente Alan García no se va. ¿Por qué digo esto? Alguien dirá, no, pero bueno, Juan Raúl ya está loco, ya piensa cualquier cosa. No, porque hay un antecedente en el Perú de un presidente a quien no se le otorgó, un líder político más bien, a quien no se le otorgó. Yo creo que en ese caso la gran diferencia es que la negativa del asilo político estaba mal hecha, porque era un claro caso de persecución estrictamente política, pero se había alojado en la embajada de Estados Unidos, que no es un país sencillo para otorgar asilo político. Yo fui asilado político en Estados Unidos, pero fui un bicho raro. Incluso cuando contaba viviendo en Estados Unidos me miraron y decían, ¿cómo? ¿No? Más bien lo utilizaba en la época de la Guerra Fría para los países del área comunista, pero alguien de un régimen que venía huyendo de un régimen de derecha no era común. Bueno, sucedió durante la dictadura del general Odría, que pidió asilo político Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del partido político, bueno, que ha cambiado mucho desde entonces, al que pertenece Alan García. Y se quedó 14 años. Había una dictadura, era otra cosa, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿qué pasa en tanto la resolución del gobierno uruguayo aclara que no va a ser sacado por la fuerza, si Alan García dice, bueno, ¿saben qué? Yo no me voy? Ahí estamos en un lío grande, esperemos que no ocurra, porque sería
una descortesía por parte de un expresidente al cual Uruguay trató correctamente. Simplemente cuando verificó que no estaban dadas las condiciones para el asilo político, le dijo que no. Bueno, esperemos que esto no suceda, pero siempre es un riesgo. Juan, también sobre este tema hay que decir que la oposición en su gran mayoría estuvo de acuerdo y hubo consenso acerca de la decisión oficial por parte del presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Comunicado por parte del presidente. Ahora, ¿no? Pero cuando se recibió la solicitud, la oposición asumió una actitud similar a la de estos organismos de derechos humanos. A mí eso también me duele. Yo creo que cuando estamos en situaciones difíciles, creo haberlo dicho al aire en aquel momento, me gusta que el país se alinee detrás del gobierno y que el Uruguay hable con una sola voz. Y ahora no podían decir que estaban en desacuerdo porque pidieron a lo largo de todo el proceso que se negara el asilo político. Pero la conducta de la oposición, desde mi punto de vista, previo a la negativa, fue la misma que la de algunos de estos organismos. Fue la de decir, hay que negarle, antes de mirar el expediente. El gobierno puso un equipo de abogados y de expertos, creó una comisión especial, etcétera, para analizar en detalle la solicitud. Y este matiz, que no es menor, que el asilo político también contempla delitos comunes cuando son perseguidos por razones políticas. O cuando no funcionan las instituciones jurisdiccionales del país, o no hay separación de poderes, etcétera. La oposición desde el primer día ha estado diciendo al gobierno uruguayo, ¿por qué no le niegan el asilo político? ¿Por qué no le niegan? ¿Y por qué lo estaban estudiando? Porque no es un tema de darlo o no darlo, es un tema de que Uruguay se apegue a una norma y a una tradición que lo ha hecho ser muy respetado en la comunidad internacional. En cuanto al tiempo de la respuesta, ¿crees que fue, digamos, acertada? Y yo creo que fue muy adecuada. Estudiar, sobre todo cuando la demora en responder fue de la Cancillería peruana. La misma noche que el presidente Alan García se alojó en la residencia del Uruguay, ya el embajador Barros tenía en sus manos y entregó a primera hora de la mañana siguiente al canciller peruano, las preguntas que el Uruguay quería hacer a ambas partes antes de tomar una decisión. Sin embargo, la oposición enseguida puso el grito en el cielo, como presuponiendo que eso significaba una decisión previa. Quiere decir que yo me alegro que ahora todo el mundo esté de acuerdo, pero el gobierno no tuvo el respaldo en apegarse a la norma de la manera como se apegó desde el principio de la oposición. Y bueno, yo en eso soy muy sensible. Esos detalles me importan mucho. Bien, Juan, quedará en el tintero saber cuál es la reacción tras la negación justamente de Alan García y los mecanismos que se llevarán a cabo en el caso de que el expresidente no se retire del país. Me gustaría tener tus breves comentarios acerca de la asunción del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya ha dado algunas noticias de carácter público. Sobre todo el otro día vi una noticia acerca de que puso a la venta o dejó de lado el avión presidencial, el costoso avión presidencial, ¿no? Sí. Que pueden ser señales de que se viene un gobierno austero respecto a otros. El avión presidencial de México es muy emblemático porque lo han ido cambiando, pero siempre fue el mejor avión presidencial del mundo, ¿no? Uh-huh. Lleva un nombre muy difícil de pronunciar, por eso voy a darme dique. Se llama Tlatlilcotl II. Más es rarísimo que siempre le ponen uno al presidencial, ¿no? Pero sí, bueno, es siguiendo una vieja tradición que vaya a saber dónde arranca. Pero para mí lo importante fue el acto de transmisión de mando en sí mismo, que también tiene que ver con mi juicio de valores sobre la reunión del G20. ¿Por qué digo esto? Porque la reunión del G20 se fija con mucha antelación y es muy curioso que el presidente Macri nos pretenda decir ahora que se hizo para apoyar su acuerdo con el fondo cuando se fijó mucho antes del acuerdo con el fondo,
pero cuando sí se sabía que ese día asumía el presidente de México y sí se sabía que al presidente de Brasil le quedaba un mes por delante. Yo creo que Bolsonaro no vino no porque estuviera herido de esa herida curiosa que no se sabe si alguna vez recibió o no, sino porque él ha dicho que no le interesan los foros y los organismos internacionales. Pero en todo caso... Juan, disculpa, pero la conclusión que puedo sacar es que la reunión del G20 se hizo este domingo para excluir a López Obrador. Yo no sé si se hizo para excluir, sé que lo excluyó. Y algo más que a López Obrador. En el G20 hay solo 3 países latinoamericanos. Y de los 3 países latinoamericanos, en esa fecha, solamente podía concurrir Argentina porque era el anfitrión. Sí. No había manera que no concurra porque era ahí. Entonces, me parece, en el mejor de los casos, indelicado que se haya fijado. Además, sometió a los países miembros del G20 a un equilibrio diplomático muy grande, porque también hubo una cumbre de jefes de Estado por la transmisión de mando en México. Entonces fue una especie de competencia entre quién se lucía más, el modelo neoliberal del Fondo Monetario, del Fondo Monetario en el G20, o esta política de cambio, este anuncio tan importante, y además la ausencia de Brasil, porque Brasil fue con un presidente que le quedan 3 semanas de gobierno. Entonces, ahí se tocan un poco los dos temas, pero los países, sobre todo europeos, los que tienen jefe de Estado, mandaron al jefe de Estado a la transmisión de mando de López Obrador y al jefe de gobierno, ¿no? Los primeros ministros, ya sean las monarquías constitucionales como las repúblicas parlamentarias. Bueno, el presidente de la república o el rey o la reina iban a México y los primeros ministros que manejan la política económica iban al G20. Pero me parece primero que ministro con más peso político, ¿no? Hay que decirlo. Claro, sí, bueno, hay países y países, ¿no? En Francia, por ejemplo, el presidente de la república fue al G20, fue al revés. ¿Por qué? Y por lo que tú dices del peso de, más que peso político, de peso de decisión política. En Francia es una república muy especial donde hay algunos poderes que son inalienables al presidente de la república. En Alemania no. En Alemania el presidente de la república, bueno, tiene la facultad de poner al primer ministro ante una crisis, incluso sin necesidad de llamar a elecciones. Pero en ese caso Angela Merkel viajó a la Argentina y el presidente de la República viajó a Buenos Aires. En el caso francés, que se le olvidaron en el aeropuerto, el presidente francés... No tuvo recibimiento, es verdad. No, tremendo fue. Sí. El presidente francés, lo que pasa es que dirige la política económica, entonces tenía que estar. Pero digo, me parece que hacer 2 cumbres el mismo día, evidentemente, no fue lo más gentil. Perdón, si está Alejandro, me estaría mirando con cara de... No lo está. Ahí está. El primer ministro me parece que debió de ponerse cualquier fecha hasta 4 días después, para que el nuevo presidente mexicano pudiera ir y para que el nuevo presidente brasilero, bueno, ahí hubiera habido que esperar un poquito más. Pero en todo caso, creo que la Asunción ratificó algo que en su momento yo dije en este programa. Tú no sé si recuerdas que yo estaba en México cuando la elección, sí. Estaba como observador. Y en ese caso, mucha gente especuló con, bueno, López Obrador, después de perder 3 elecciones, ganó la 4ª, pero ahora no necesariamente va a hacer todo lo que dijo, va a cambiar de discurso. Y López Obrador siguió con su discurso. A tal punto que la misma noche de las elecciones en México, el presidente de Estados Unidos llamó por teléfono a decir que lo llamó a López Obrador a decirle que iba a posponer la negociación del nuevo tratado con Canadá y con México hasta que él fuera gobierno, porque quería tener en cuenta su visión y no la de un gobierno que le quedaban semanas por delante. Tan lo vio firme en sus posiciones a López Obrador
que el tratado se firmó ahora en Buenos Aires en la reunión del G20, ¿no? Simbólicamente, porque ya había sido acordado, pero no esperó la asunción del nuevo gobierno como había dicho. Ahí, con toda la dureza de la palabra, mintió. ¿Y por qué mintió? Bueno, yo creo que es una buena imagen de lo que fue la transmisión de mando. La transmisión de mando rompió algunas tradiciones históricas de México. En primer lugar, el discurso ante el Parlamento no fue un discurso meramente protocolar. Fue el mismo discurso en su campaña electoral y dijo cosas tan duras que en algunas imágenes televisivas se ve la molestia de su antecesor Peña Nieto, y en más de una oportunidad la consulta, por ejemplo, cuando se habla de vender el avión presidencial. Hay un anuncio hecho en el Parlamento cuando le ponen la banda presidencial que hace de que los únicos sueldos que aumentaron eran los más altos, y que entonces él iba a derogar eso e invertir, y que nadie iba a poder ganar más que el presidente de la República, pero el sueldo de la presidencia de la República iba a bajar, sin perjuicio de que él ha decidido donarlo, ¿no? Pero como norma para establecer un tope en el sueldo de los cargos de confianza política. Bueno, todas las cosas que él había anunciado durante su campaña electoral en materia presupuestal y en materia de prioridades, donde yo diría que las prioridades fueron un ataque muy duro con nombre y apellido al modelo de desarrollo neoliberal. En segundo lugar, un ajuste sin aumento de impuestos, simplemente con un combate muy duro a la corrupción y a los gastos especiales que se otorgaban a los gobernantes. Todo esto con cifras fundadas, no era un discurso demagogo, era justamente un discurso de alguien que al otro día tenía que empezar a firmar los decretos. Equidad en la distribución del ingreso, es decir, todo lo que fue el eje de su campaña electoral. Pero luego se agrega, muy brevemente, algo que nunca había existido. El presidente normalmente, después de su protesta, como le llaman allá, la toma de juramento, la protesta presidencial y la colocación de la banda, llega al Palacio Nacional, de donde generalmente sale con la banda presidencial, saluda a la multitud y dice unas breves palabras. ¿Cuáles fueron las diferencias establecidas a ese protocolo? En primer lugar, no habla desde el balcón presidencial, sino habla de entre la gente. En segundo lugar, nadie se atrevió, ni la Policía Federal ni las agencias de noticias, a calcular la cantidad de gente que había. Estaba el Zócalo es una plaza, para que alguien se haga una idea, 20 veces, no el doble más por 10, 20 veces el tamaño de la Plaza Independencia. Bueno, en el Zócalo, la plaza que está frente, las descripciones eran un mar humano. Nadie se animó a calcular cuánta gente había. Y el presidente baja y habla entre la gente. Hace un pequeño estradito muy modesto, muy pequeño, no habla desde el balcón, pero ya sale sin la banda presidencial, sin el bastón de mando que le habían otorgado en el Parlamento, que no dejan de ser símbolos de después de la colonia, después de la independencia, pero que son símbolos de alguna manera hispanos también. Y entonces hace un acto. Los símbolos son muy importantes, no alcanza con los símbolos, ¿no? Pero este es un tema de gran vigencia en este momento en la discusión política de México, rodeado de las distintas etnias que constituyen el conjunto de las poblaciones nativas de México, de las poblaciones originarias, las poblaciones indígenas, como él no quiso llamarlas, les quiso llamar los pobladores originarios. Y mientras que él hablaba, ellos en sus propios cultos iban quemando incienso, otro tipo de ceremonias y gestos que significaban una expresión de deseo de éxito. Esto contrasta con lo que ocurre todos los sexenios en el cambio presidencial,
donde los grupos indigenistas quedan excluidos del acto y generalmente manifiestan en alguna otra plaza cercana en contra de la asunción del presidente. Y ahí López Obrador, incluso a mi juicio, en algunos momentos asumiendo algunos riesgos personales muy grandes, allí López Obrador anuncia sus 30 primeras medidas de gobierno, es decir, lo mismo que dijo en el Parlamento, pero ya con nombre, con las palabras, con la explicitación de a través de qué medios él firmará los 30 primeros decretos y los primeros proyectos de ley que enviará al Parlamento para cumplir con su programa. Yo creo que esto hay que mirarlo en el contexto del mundo, además, en el mundo de los Bolsonaro, los Macri, todo este giro a la derecha que todo el mundo dice esto es inevitable, esto no lo para nada. Bueno, México lo paró y tenemos el primer presidente de izquierda, definido plenamente así, desde la Revolución Mexicana. Bien, Juan, te quiero proponer, si te parece, posponer para la columna de la siguiente semana, hablar de lleno acerca de la cumbre del G20 en Buenos Aires. ¿Cómo no? Porque hay muchas cosas claro, que decir. ¿no? Por las consecuencias que puede llegar a dejar y dar mejores explicaciones al caso. Me gustaría igual, en un minuto, ya en el final, que nos hables acerca, del dictamen que sacó el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio acerca del ex canciller Luis Almagro y secretario general de la OEA, en donde dice que incurrió en la violación más grave de los principios que el Frente Amplio sustenta y que no existe en este caso impedimento para que el Frente Amplio se pronuncie. Esto me parece que se va a tomar decisión en el plenario del 15 de diciembre, si no mal recuerdo. Bueno, yo procuro y espero que las oyentes y los oyentes, más allá de que coincidan con mis análisis o no, estén de acuerdo en esto. Trato de nunca dejarme influir por mis ideas políticas en los análisis que hago del fenómeno estrictamente internacional. Entonces, con esta precaución quiero ser muy franco y decir, uno es un ser humano y a veces le resulta difícil separarse las tripas, unas para la izquierda, otras para la derecha, y decir, yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero todos los oyentes y las oyentes, o creo yo que casi todos y todas, sabrán que yo hace poco he adherido al Frente Amplio y estoy militando muy, muy activamente, un poco más de la cuenta. Más de lo esperado. Sí, mucho más de lo esperado. Entonces, quizás mi visión se vea, no creo, porque antes de ingresar al Frente Amplio, ya habías hecho alusión a justamente. Ya había hecho alusión a algunas actitudes e incluso tomando algunas actitudes políticas que yo debo confesar que me afectan un poco y que me afectan mi vida cotidiana. Yo hacía jefaturas de misión de observación electoral, porque de acuerdo a la Carta Orgánica de la OEA, estas tienen que estar, tienen un carácter totalmente independiente del secretario general. Sin perjuicio de eso, vimos cómo, por ejemplo, en Brasil, donde había una misión, quizás la segunda más grande después de la que yo presidí en Haití, había una misión muy grande desplazada por todo Brasil de observación electoral. Antes de que la misión se pronuncie, Almagro ya le había mandado un telegrama lleno de algarabía, entusiasmo y felicitaciones, nada más ni nada menos que a Bolsonaro, quien ya se había manifestado como racista, como sexista, como homofóbico, como que se quería ir de la OEA, entre otras cosas. Bueno, entonces yo creo que eso fue una violación muy seria a la Carta Orgánica de la OEA. Él tiene que permitir que la misión sea la que se pronuncie y él ajustarse a eso. Yo tuve también mis problemas con la misión de Haití, donde cuando llego a leer el informe a la Asamblea General de la OEA, me lo habían cambiado. Y yo, recurriendo a mi francés, espero que bastante bueno, no leí lo que me habían escrito, sino lo que habíamos acordado y lo que yo había escrito como jefe de misión. Pero cuando Almagro, en la frontera con Venezuela, un país que hay que encontrar una salida, pero que encontrar la salida no significa
sacar pecho y decir que bien que estuve, me conquisté 3 votitos más para mi reelección, yo creo que no va a ser reelecto, hay mucho malestar en la OEA con su conducta. Yo saqué a través de un modesto Twitter que de repente 3 o 4 dijeron, mira qué bien, pero que a mí me pesa todos por lo menos a fin de año cuando paso raya. Yo renuncié a integrar cualquier misión de la OEA mientras que Almagro sea secretario general. Porque en la frontera con Venezuela, entre Venezuela y Colombia, a donde yo creo que no debió de haber ido, sino haber ofrecido sus buenos oficios entre los dos países. Yo una vez actué como intermediario entre Colombia y Venezuela por parte del UNASUR en la solución de algunos tramos de ese conflicto. Almagro dijo que no había que descartar una intervención militar norteamericana en este. Tan sorpresivo fue que el segundo en comando de la OEA me llamó y me dijo, borra ese Twitter porque mira que es equivocado, no dijo. Y a los 20 minutos me llamó y me dijo, mira, lamentablemente tenías razón tú, pero ni en la OEA sabíamos. Entonces yo creo que él ha incurrido en faltas muy grandes. Pero esa falta, aparte de ser una falta grave porque no tiene facultades en la OEA para hacerlo, y yo entiendo que el Frente Amplio, alguien que asumió la OEA siendo senador electo por el Frente Amplio, por el MPP, por el sector de Mujica, siendo propuesto por el presidente Mujica para ser secretario general de la OEA, que diga que los norteamericanos tienen que intervenir militarmente en América Latina, y yo creo que en un conjunto de sanciones que anuncia la prensa que va a tomar el Frente Amplio, a mí, más allá de mis opciones políticas, me parece bien. Si Almagro, en vez de ser del Frente, hubiera sido... Es más grave si es del Frente, porque él, por ejemplo, dice las únicas dictaduras que hay en América Latina son Cuba y Venezuela. Se olvida, por ejemplo, que en Honduras hay un presidente que su propia organización declaró que la elección había sido fraudulenta. Sí. Entonces no es una dictadura, un país presidido por alguien que salió electo con fraude. Claro. Bueno, pero yo digo, cuando él era canciller de Mujica, ¿él calificaba a Cuba de dictadura? ¿O es simplemente porque ahora cobra sueldo, por lo menos hasta donde sabemos, de la OEA? Digo porque, no sé, el cambio ha sido tan brusco que es muy inexplicable. Juan, ¿te parece? Esto va a seguir porque en el plenario se va a tomar la decisión, el Frente Amplio en su plenario. Pero si él fuera blanco, colorado, con esto termino, a mí me daría una igual satisfacción que blancos o colorados hubieran dicho, no, nosotros elegimos para ser secretario de la OEA y no para dirigir como si fuera una orquesta el concierto de las naciones. A mí me da una satisfacción como uruguayo que la fuerza política a la que él pertenecía lo quiera sancionar y expulsar. Muchas gracias, Juan, como siempre, por actualizarnos en materia internacional. Te agradecemos por estar aquí, como siempre, en La Mañana en Camino. Y dejamos para dedicarnos full time a eso el tema del G20, que es muy importante. No es que nos olvidamos, sino que ambos hemos estuvo involucrado justamente con la asunción de López Obrador, pero más a fondo el G20 lo haremos la columna que viene. ¿Te parece, Juan? Bueno, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, Juan. Gracias. Un gran gusto. Nos acompañó Juan Raúl Ferreira en la columna de análisis internacional. Ya volvemos con La Mañana en Camino.